Bienvenidos a nuestro ciclo Artistas Estadounidenses. Soy Javier Rodríguez Canales, director de Cultura y Biblioteca del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, y en esta ocasión vamos a hablar de Warhol, el arte y el consumo. Andy Warhol no se caracterizó por la sutileza. Frases como "la inspiración es la televisión" y "ganar dinero es arte" expresan su explícita opción por una estética del consumo y la banalidad. A pesar de no haber fundado el pop, fue considerado como su principal representante, y su influencia se sigue sintiendo en todo el mundo. Es mucho lo que se ha escrito acerca de Warhol, por ello es que en esta sesión no pretendemos hacer una exposición exhaustiva, sino hablar de algunos aspectos esenciales de su vida y obra, así como un comentario acerca de la cultura de masas en la cual surgió el pop. Como primer punto, vamos a tocar el contexto. Para entender el pop hay que profundizar en el significado de la cultura de masas. El pop art nació en Inglaterra en la década de 1950, tomando como referencia los carteles publicitarios y los cómics norteamericanos. Pero luego, artistas como Peter Phillips desarrollaron propuestas más independientes del mundo publicitario. 10 años después, el pop llegó a los Estados Unidos, que, a diferencia de Inglaterra, es un país fuertemente consumista. Por ello, este estilo se vinculó rápidamente a la cultura de masas y los medios de comunicación. Según los sociólogos, la cultura de masas necesita generar consumidores sin mucha capacidad crítica. Por ello, simplifica los valores y los símbolos, generando una sociedad superficial, homogenizada y artificial, donde el individuo es absorbido por la sociedad. Aunque suene extraño decirlo, la sociedad de masas no produjo directamente el pop, porque es evidente que se trata de un arte extraño para el ciudadano común. Si consideramos la complejidad de los discursos que se esconden detrás de una supuesta simplicidad antiintelectual, es posible decir que nos encontramos ante una corriente sofisticada y elitista, tal como lo dijo el propio Warhol. Tienes que hacer cosas que la gente común no entienda. Esto no quiere decir que subproductos como las camisetas estampadas y otros souvenirs no sean consumidos masivamente. Un hito crucial para el arte estadounidense es el paso del expresionismo abstracto al pop que se dio pocos años después de la posguerra. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo estuvo dividido entre las dos grandes potencias emergentes, Estados Unidos fortaleció su liderazgo internacional trasladando el Centro Cultural de París a Nueva York. Para ello, orquestó una estrategia para promover a sus artistas nacionales. Bajo el paraguas del expresionismo abstracto, agrupó a pintores como Jackson Pollock, Klein, de Kooning y Rothko, porque supuestamente estos artistas representaban la individualidad y la libertad, en contraposición al racionalismo soviético. En un primer momento, el expresionismo abstracto tuvo gran impacto. Sin embargo, cuando dejó de ser útil para el sistema de consumo por su complejidad intelectual, hubo desinterés y así la estrategia se hizo evidente, afectando seriamente la intimidad de los artistas que se sintieron desplazados. Es en ese momento que el pop se arraiga en América. Como dijimos en otro momento, la cultura de masas estimuló a pesar suyo el pop. Y en ese sentido, hay que hablar del mecenazgo. El papel del mecenazgo es crucial en la historia del arte porque el financista quiere obras que le agraden y el artista necesita dinero y libertad. En ese sentido, los artistas buscarán la alquimia de generar un producto que critique y que venda al mismo tiempo.
Es por eso que ante la poderosa cultura de masas, que todo lo vende y lo convierte en mercancía, Warhol optó por la ironía del artista superficial que vende objetos en serie a precios exorbitantes. Tal como él mismo lo dijo, he decidido comercial cosas realmente fétidas. Enseguida se convertirán en éxito en un mercado masivo que apesta. En concordancia con lo dicho, Warhol trabajó en un taller denominado La Fábrica. Contó con muchos ayudantes e implementó una producción industrial de serigrafías con una temática constituida por acontecimientos espectaculares, artistas de cine, vaqueros, políticos y productos del consumo. Si estas obras son fáciles de hacer y no requieren mucha reflexión, allí viene la pregunta: ¿por qué fueron exitosas? Pienso que la respuesta se encuentra en la confluencia de un personaje perturbador, un discurso coherente con la sociedad de masas, mucha propaganda y una gran capacidad de hacer relaciones sociales, reuniendo a gente influyente en su taller. Una segunda pregunta es la siguiente. Si la fórmula del éxito del pop es tan simple, ¿por qué Warhol fue tan famoso y no otro artista? Entonces es el momento de mirar al personaje y entramos al siguiente punto, el artista. Nacido en Pittsburgh de una familia de inmigrantes eslovenos, Andrew Warhola fue el último de 3 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la muerte de su padre y una extraña enfermedad nerviosa que le producía movimientos que no podía controlar. Además, tenía problemas de pigmentación en la piel. Como consecuencia de todo ello, pasó varias temporadas en cama. Fue maltratado por sus compañeros de aula, desarrolló hipocondria y se apegó mucho a su madre. En ese tiempo, pasaba muchos ratos en su cuarto dibujando, coleccionando fotografías de artistas de cine y escuchando la radio. En ese sentido, tempranamente tuvo un contacto directo y prolongado con la cultura del consumo. En su juventud estudió arte comercial en la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, donde fue alumno de Robert Lepper, quien fue un artista formado en la Bauhaus que enseñó un diseño aplicado al mundo industrial. Por esta razón es que Warhol tuvo 2 fuentes que fundamentaron su trabajo, o que le ayudaron en todo caso a plantear su trabajo. Nos referimos a la cultura popular que consumió en su adolescencia y el diseño industrial proveniente de su profesor, quien a su vez había sido formado en la Bauhaus. En 1949 se mudó a Nueva York para trabajar ilustrando anuncios para zapatos y portadas de discos. Habiendo ganado reputación en el mundo publicitario, quedó impresionado con una obra del artista pop Roy Lichtenstein y desde ahí se esforzó en migrar hacia el campo de las artes. En 1962 inauguró sus primeras exposiciones en California y Nueva York, donde mostró el díptico de Marilyn, las latas de sopa Campbell, botellas de Coca-Cola y billetes de dólar pintadas por él. Al poco tiempo incursionó en el cine con su película Sueño de 1963, a la cual se sumarían muchas más, siempre con un estilo experimental. Una vez que fundó su taller bajo el nombre La Fábrica, empezó la producción masiva de obras que se movían entre los límites del arte y la publicidad. Su ascenso en el mundo del arte no fue del todo fácil, ya que en un evento organizado en el MoMA en 1962 se catalogó al artista de haberse rendido al consumismo. Esto quiere decir que el mundo de la crítica al comienzo le fue adverso.
Una muestra emblemática fue The American Supermarket, realizada en 1964 en Manhattan, que consistió en el montaje de un típico supermercado estadounidense donde se exhibían obras de otros artistas pop. En ese tiempo, Warhol, combinando una gran habilidad para generar dinero, hacer relaciones sociales y producir de sí mismo a un personaje mediático, se convirtió en un animador de la vida artística de la Gran Manzana, donde aparecieron personajes como Jean Michel, Basquiat, Mick Jagger, Brigitte Bardot y Michael Jackson. A finales de la década de 1960, sufrió un grave atentado por parte de Valerie Solanas, una mujer trastornada que le disparó aludiendo que el artista le había robado un guión de su autoría. La experiencia dejó profundas huellas en Warhol, pero se recuperó y retomó sus actividades. Las posteriores décadas significaron un desarrollo de sus propuestas artísticas, las cuales se concentraron en la representación de líderes políticos, artistas de cine, cantantes y algunas dedicadas a reproducir obras de arte clásico. En el mes de febrero de 1987, Warhol fallece a causa de una complicación que surgió cuando se hizo una operación de vesícula. Su cuerpo fue devuelto a Pittsburgh y fue enterrado según el rito católico bizantino, con un breviario en la mano, con gafas oscuras y un traje de cachemira, dejando todos sus bienes a sus familiares. Todo ello con el objetivo que gestionaran la Fundación para las Artes Visuales Andy Warhol. Este breve perfil nos muestra a un ser humano complejo. Por un lado, estaba dotado de una gran inteligencia para los negocios, una sensibilidad para intuir el mercado del arte, una religiosidad íntima, conviviendo con diversos aspectos de una psicología bastante complicada. Pasamos ahora al siguiente punto, la obra. La obra de Warhol está marcada por el paso del diseño publicitario al arte, lo cual le ayudó a generar un lenguaje en sintonía con la cultura de masas. O sea, lo que queremos decir es que al tener una formación publicitaria y una sensibilidad artística, tuvo las herramientas justamente para hacer un arte en sintonía con su tiempo. Una mirada panorámica nos permite destacar los siguientes temas: productos de consumo, personajes famosos, escenas morbosas y citas del arte clásico. Sus primeras obras son acuarelas y dibujos vinculados al diseño, con temas como gatos y querubines, ¿no? Todo ello, digamos, vinculado más al mundo del diseño publicitario que al arte en sí mismo. Entre sus primeras obras más importantes tenemos la famosa lata de sopa Campbell, que primero fue representada individualmente y luego hizo una versión de la misma lata multiplicada por 100. Se trata de un tema que realizó a partir de un consejo de una decoradora, quien le dijo que debería pintar algo que viera todos los días. Esto le dio la oportunidad de hacer algo pop, pero diferente a los cómics representados por Lichtenstein, a quien respetaba mucho. Dentro de esa misma lógica se encuentran las botellas de Coca-Cola, a propósito de las cuales una vez declaró que lo maravilloso de Estados Unidos es que tienes la seguridad que tanto el presidente como el obrero más humilde beben exactamente el mismo producto y al mismo precio. Otro grupo de obras se centran en los personajes famosos. En el caso de Elvis 1 y 2, tenemos la representación del cantante de rock y el vaquero, el ídolo de la música popular, joven rebelde, y la figura emblemática y una figura emblemática del espíritu estadounidense. Silla eléctrica, del año 1963, si bien puede ser interpretada como un recurso fácil,
nos pone a pensar en una sociedad que necesita de la pena máxima para protegerse a sí misma y que en los tiempos industriales ya no acude a la guillotina, sino a la electricidad. Los colores rojo y negro acrecientan la fuerza emotiva del interior de la sala de ejecuciones. Dentro del mismo rubro de escenas espectaculares, vemos la obra Cinco Muertos, que es la foto de un accidente automovilístico sacada de un periódico amarillista. En este sentido, es importante mencionar que la cultura de masas se apoya en el espectáculo y la banalización de la tragedia para vender sus productos. Mona Lisa es una reproducción de la famosa obra de Leonardo da Vinci en 4 partes o con 4 reproducciones, entre las cuales hay unas pequeñas diferencias a causa del proceso de producción. Es una propuesta que es lo diametralmente opuesto a la obra clásica única. La caja de jabones Brillo de 1964 fue parte de la exposición de American Supermarket. Es un producto de limpieza que ha sido reproducido a modo de escultura. Liz Taylor es una de sus imágenes más famosas. La conocida actriz fue un ícono del cine que recientemente ha sido reinterpretada por el artista postmoderno David LaChapelle. Y con esto queda claro cómo el arte se cita a sí mismo, pero desde situaciones sociopolíticas diferentes. En este caso, LaChapelle tiene una estética más postmoderna, más posthumana, ¿no? Donde las operaciones y el botox y cosas por el estilo son evidentes en un ser humano que se reconstruye a sí mismo, una estética muy propia de la posmodernidad. Vaca de 1966 nos muestra uno de los principales recursos para el consumo. La famosa Marilyn Monroe, ¿no? Es de vital importancia. Esta actriz salida desde abajo se hizo famosa y se convirtió en un símbolo sexual al servicio de la sociedad de masas. Esto fue tanto a través del cine como visitando a las tropas norteamericanas en la guerra para poder animarlos. Como todos sabemos, esta actriz murió por sobredosis. Por otro lado, los personajes famosos también son parte de la política, y la política también es parte del espectáculo. Es así que el Che Guevara, ¿no? Esta obra que representa al Che Guevara, esta imagen fue sacada de la famosa foto de Alberto Korda, quien fue un fotógrafo cubano quien captó el momento inspirado en sus ideales socialistas y que por ello justamente no cobró un centavo. Bueno, lo que hay que comentar acá es que esta imagen por la cual el artista o el fotógrafo no cobró ningún centavo ha sido reutilizada por el mercado, y ha sido comercializada abundantemente. Y además todo ello en el año 1968, que es un año que nos recuerda, ¿no? La revuelta estudiantil del Mayo francés, donde hubo una fuerte crítica a la sociedad de consumo. En ese mismo hilo vemos la representación de Mao Zedong, ¿no? Del año 1972. La madre del artista, ¿no? Con quien tuvo una estrecha relación, ha sido representada en la obra Julia Warhol de 1974. A diferencia de los otros retratos, no ha sido hecho de manera tan plástica, sino con tonos más armonizados. De esto podemos inferir, ¿no? Que el artista tuvo una especial dedicación en la realización de esta obra de carácter más íntimo. Brigitte Bardot y Mick Jagger son imágenes que provienen de la época en que Warhol se las ingenió para retratar a los personajes más famosos de la farándula,
quienes representan, en este caso, la belleza femenina y la juventud rebelde. Esta obra es muy interesante. Muhammad Ali es una obra donde vemos al mejor boxeador del mundo, quien además, al cambiarse de nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali, quiso expresar una reivindicación de la población afroamericana en una época de serios conflictos sociales. Recordemos que hubo un movimiento llamado los Black Muslims, ¿no?, que adoptaron el islamismo con la idea también de reivindicar a estos grupos sociales. Además, hay que considerar que el tema del boxeador es un tema de carácter social que será retomado luego por el neoexpresionista Jean-Michel Basquiat. Goethe, El grito después de Munch y Botticelli de Thalio, ¿no?, son citas de obras clásicas o de obras que han entrado ya a la historia del arte, pero que han sido retomadas, ¿no?, desde la estética pop, esto es, de colores planos, repeticiones y algunas selecciones de detalles, ¿no?, para hacerlos más replicables. Rorschach, de 1984, nos recuerda al famoso test psicológico, ¿no?, diseñado a partir de la estadística de pruebas tomadas a pacientes mentales, ¿no?, con una lógica proyectiva, ¿no? Como sabemos bien, se generaron estas imágenes en espejo, ¿no?, y se las mostraron a muchísimos pacientes. Y a partir de ahí, los psiquiatras y los psicólogos establecieron patrones de proyección. Por ejemplo, si uno ve en una imagen el significado de algo, probablemente es que está vinculado a ciertos problemas personales. Bueno, resulta que esta imagen es relevante en un siglo, en el siglo XX, donde el psicoanálisis, la importancia del yo y la manipulación mediática a través de algunos instrumentos psicológicos estuvo muy presente tanto en el mundo del cine como en el mundo de la publicidad. Es por eso que la imagen no es gratuita. La última cena Camel 57 parece ser el producto de una libre asociación lúdica, ¿no?, donde la relación entre la escena religiosa y la marca de cajetillas solo tienen en común que tanto el camello como los personajes representados proceden de la misma o de la misma zona geográfica o del Medio Oriente. Lenin, de 1987, es la representación en rojo del líder comunista en un tiempo en el cual ya se sentía la debacle de Rusia. Recordemos que un año antes había ocurrido la tragedia de Chernobyl, ¿no?, y ya se venía sintiendo, ¿no?, que el sistema soviético estaba entrando en crisis. Para terminar, vamos a comentar que el pop también llegó a otros países, también llegó a América Latina, ¿no? Pero llegó de manera formal, porque en América Latina no ha habido una presencia tan fuerte, al menos hasta ese momento, del consumismo, ¿no? Pero sí ha habido una propaganda y una cultura de masas que se ha transmitido a través de la televisión y los medios de la prensa. En ese sentido, el estilo pop ha llegado a diferentes lugares, pero ha sido interpretado desde otros lenguajes, ¿no?, otros lenguajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, si bien esta obra no puede ser catalogada de pop, el argentino Sergio Camporreale, que yo más lo vincularía a una obra surrealista, ¿no?, incluye en sus obras íconos del pop, Batman, el ratón Mickey y otros personajes. En el Perú tenemos un caso que es de estudio, ¿no?, que es la obra de Ruiz Durán, ¿no?, quien trabajó para el régimen de Velasco Alvarado,
¿no?, en la producción de imágenes de propaganda social. Y él tuvo dos fuentes, el op art, esto es el arte óptico, ¿no?, para generar esta imagen de Túpac Amaru, ¿no?, que se ha hecho emblemática, ¿no?, y también acudió al pop y bajo la forma del cómic. Él produjo muchos cómics con mensajes dirigidos hacia la población para promover la revolución del régimen de ese momento. Finalmente mencionamos otro caso interesante y emblemático, aunque hay muchos todavía, que es el de Sherman, ¿no?, que es un grabador que ha retomado varias imágenes de personajes peruanos, los ha traducido a una estética pop, ¿no?, con frases ingeniosas. De esta manera, pues, vemos cómo la propuesta, el trabajo de Andy Warhol, si bien, como ya hemos dicho, tuvo una estética consumista y tuvo un discurso exaltando la banalidad, tuvo pues muchas influencias y mucha relación con la cultura de masas. Bien, y dicho esto, nos despedimos esperando que hayan disfrutado de esta breve exposición y los invitamos a nuestras siguientes sesiones. Muchas gracias.